Yo creo que el mensaje es claro y yo creo que se puede dividir en tres puntos, ¿no? Uno es que evidentemente todas las sanciones y el bloqueo que han intentado contra la República Islámica han fracasado. Es decir, claro, a lo largo de los años Irán ha sido capaz de poder desarrollar su propia tecnología, independientemente de los desarrollos occidentales. El otro mensaje es que tanto Occidente, fundamentalmente Estados Unidos, como Israel pueden tener presente que en una situación conflictiva Irán va a hacer frente y es más, puede hacer frente, tiene capacidad para hacer frente, lo cual tiene un efecto disuasorio, como habéis comentado anteriormente, muy importante, ¿no? Y el tercer mensaje es que debido a esto, Irán es un país, una potencia regional que tiene que tomarse en serio. Es decir, ya no pueden actuar con Irán como han actuado y siguen actuando con otros países como si fueran países coloniales, con los cuales les mando las cañoneras y se someten porque no tienen capacidad de respuesta, ¿no? Yo creo que es claramente el mensaje que va en todos estos desarrollos de los drones y no solo de los drones, porque es decir, los desarrollos tecnológicos de Irán están en otros campos también. La República Islámica de Irán no deja de demostrar su consolidación en el campo defensivo y particularmente en la producción nacional y puesta en marcha de drones. En esta ocasión, a través de un simulacro a gran escala de guerra electrónica, la nación persa ha realizado un despliegue masivo de vehículos aéreos no tripulados, poniendo en escena unos 200 tipos distintos de drones militares. Hoy por hoy, basado en su doctrina de disuasión, Irán ya integra la lista, escuchen bien, de las 5 potencias mundiales productoras de este tipo de tecnologías. ¿Cómo impacta esto en el escenario regional? Ya lo vamos a analizar acá en Detrás de la Razón. Buen jueves para todos, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El ejército de Irán realizó unos ejercicios militares a gran escala con drones a lo largo del país. Desde las aguas del Golfo Pérsico a las regiones norteñas, orientales y occidentales, cubriendo 7 provincias fronterizas. En estos simulacros conjuntos participaron todas las divisiones del ejército, es decir, la Fuerza Terrestre, la Armada, la Fuerza Aérea y la Defensa Aérea. El objetivo fue monitorizar las fronteras del país, identificar objetivos y la toma de imágenes, además de evaluar la guerra electrónica. En las maniobras, las Fuerzas Armadas usaron unos 200 tipos de drones de producción nacional. Entre ellos, Ababil 5, un avión no tripulado crucero capaz de portar 6 misiles con un alto poder destructivo. En la primera jornada, la del martes, se realizaron operaciones de reconocimiento y estimación del área de operación con drones de reconocimiento. Y hoy miércoles tuvo lugar la etapa de interceptación y destrucción a través de drones de combate, lo que fue el objetivo de estas maniobras, o sea, desafiar las capacidades de estos drones y las habilidades de los sistemas de defensa han sido puestas en prueba. Las 56 metas establecidas en tierra, aire y mar han sido apuntadas por 200 diferentes drones de 32 tipos. El militar anunció además que al menos 12 nuevos drones kamikaze y de combate, de fabricación nacional, serán incorporados al ejército de Irán una vez pasada con éxito las pruebas. 12 nuevos tipos de drones, tanto kamikaze como de combate, han sido puestos a prueba en la segunda jornada de las maniobras y que se incorporarán al ejército en un futuro próximo, lo que reforzaría el poder defensivo del ejército. Irán cuenta con una gran flota de aviones teledirigidos y se encuentra entre las 5 potencias mundiales productoras de drones. Irán dice, no obstante, que su doctrina de defensa se basa completamente en la disuasión, por lo que su poderío militar no representa amenaza alguna para los países de la región de Asia Occidental, ni para las demás naciones.
Allí teníamos entonces el panorama, cómo ha sido este simulacro de Irán, en donde una vez más ha demostrado su capacidad en cuanto a este tipo de tecnologías militares, y que ya vamos a adentrarnos en ella con nuestros expertos en la materia. Gracias al equipo de redacción y producción por este material informativo. Vamos a conocer antes a nuestros analistas. Hoy estará con nosotros Juan Antonio Aguilar, analista internacional, director del Instituto Español de Geopolítica. Nos acompaña desde Madrid, España. Y también nos va a aportar en el análisis Adrián Celaya, analista internacional, presidente de GAI Center desde Durango, España. Bueno, ya están conectados con nosotros, les damos la bienvenida. Gusto saludarte, Adrián, gracias por acompañarnos en esta edición. ¿Qué tal? Estupendamente, encantado de estar con vosotros, como siempre. Gracias por recibirnos. Y Juan Antonio, gusto saludarte también y bienvenido al programa, como de costumbre. El gusto es mío. Gracias por invitarme. Yo quiero iniciar contigo, Juan Antonio, desde Madrid, porque además, ¿no?, de la fortaleza en el ámbito militar, Irán está demostrando cómo desafía las sanciones y los obstáculos desde Occidente que han intentado socavar el avance de la República Islámica, y de eso vaya que hemos analizado bastante acá. Pero en este sentido, ¿qué le está diciendo Irán a Occidente y al régimen israelí al presentar, por ejemplo, estos nuevos tipos de drones, además de un simulacro en un contexto de guerra electrónica? Yo creo que el mensaje es claro, y yo creo que se puede dividir en 3 puntos, ¿no? Uno es que evidentemente todas las sanciones y el bloqueo que han intentado contra la República Islámica han fracasado. Es decir, claro, a lo largo de los años Irán ha sido capaz de poder desarrollar su propia tecnología, independientemente de los desarrollos occidentales. El otro mensaje es que tanto Occidente, fundamentalmente Estados Unidos, como Israel pueden tener presente que en una situación conflictiva Irán va a hacer frente, y es más, puede hacer frente, tiene capacidad para hacer frente, lo cual tiene un efecto disuasorio, como habéis comentado anteriormente, muy importante, ¿no? Y el tercer mensaje es que debido a esto, Irán es un país, una potencia regional que tiene que tomarse en serio. Es decir, ya no pueden actuar con Irán como han actuado, y siguen actuando con otros países como si fueran países coloniales, con los cuales les mando las cañoneras y se someten porque no tienen capacidad de respuesta, ¿no? Yo creo que esto es claramente el mensaje que va en todos estos desarrollos de los drones, y no solo de los drones, porque los desarrollos tecnológicos de Irán están en otros campos también. Y allí lo hemos evidenciado. Voy contigo, Adrián. Fíjate que el general, quiero citar al general de división Mohammad Hossein Bakeri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, ha reiterado que Irán se encuentra entre las 5 potencias del mundo en materia de drones en la actualidad. También se conoce que unos 22 países han presentado ya solicitudes oficiales para comprar drones iraníes, incluso países occidentales europeos. Por eso me atrevo a preguntarte qué impacto le da a Irán este posicionamiento en esta materia frente a sus adversarios y en la región, y en lo político, pero también en lo económico. Sí, desde luego esto es un salto cualitativo en diferentes sentidos, ¿no? Por un lado, en la superación de este aislamiento en el que se ha tratado de situar a Irán durante muchos años, y que no acaba de conseguir resultados, y al contrario nos estamos encontrando con que Irán fortalece constantemente su posición internacional, y esto es un salto adelante evidente dentro de esa dinámica, ¿no? Pero esto supone también, por un lado, un reconocimiento internacional claro del potencial industrial y tecnológico de Irán. Yo creo que esto es importante desde la perspectiva
occidental, incluso desde la perspectiva de la opinión pública occidental, que tenemos una especie de prejuicio con respecto a los países musulmanes en general. Parece que consideramos contradictorio que los países musulmanes sean tecnológicamente avanzados. Bueno, pues aquí tenemos una muestra clarísima de un país con muchos millones de habitantes, 80 millones de habitantes, y una capacidad industrial avanzada, tecnológica de primer orden. Es también evidentemente un reconocimiento político, ¿no? El superar, dar un salto, incluso desde la perspectiva de países occidentales, dar un salto en ese establecimiento de relaciones con INAL en este ámbito concreto, es un reconocimiento político evidente, independientemente de la trayectoria que cada país ha seguido hasta ahora en sus relaciones con Irán. Pero hay que tener en cuenta que las relaciones comerciales, en concreto, ¿no?, la compraventa en el ámbito del armamento, de la compraventa de armamento, crea unos vínculos entre los países, crea vínculos estructurales de primera importancia. Es decir, con mucha frecuencia los países se han unido internacionalmente, se han vinculado geopolíticamente partiendo de compraventas de armamento, cuya mantenimiento, reposición, etcétera, está muy, muy relacionado con los vínculos que se mantienen o no se mantienen con el país que ha aportado este armamento en primer lugar, ¿no? Con lo cual, el significado de que haya 22 países que hayan ya formalmente adoptado esa decisión, yo creo que es, como decía al principio, un verdadero salto cualitativo en el peso de Irán en el mundo y en la superación de esas estrategias de aislamiento de Irán. Y vaya que también pues hay que reconocer en parte que el que incluso naciones europeas le estén solicitando a Irán la compra o la adquisición de este tipo de tecnologías y que no lo hagan con su aliado de toda la vida, Estados Unidos, también allí debe ser un punto de inflexión seguramente para Washington. Vamos a proseguir, Juan Antonio, contigo, porque fíjate que entre estos vehículos no tripulados nuevos presentados ha llamado especialmente la atención los drones tipo kamikaze, con la particularidad de que son más rápidos, ¿no?, y difíciles de detectar por los radares del adversario. Pero en el arte de la disuasión, ¿qué mensaje deja, por ejemplo, esa imagen que vimos ayer y que incluso se hizo viral en redes, en los medios, del dron iraní que sobrevoló y captó pues a un buque de guerra de Estados Unidos en el Océano Índico? Particularmente, ¿cómo cala esto en Washington? Esto claramente es un mensaje a Washington en el sentido de que considere que el Golfo Pérsico no es un mar interior de los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta cuál era la situación no hace mucho, podemos hablar hace 10, 15, 20 años, ¿no? El Golfo Pérsico estaba lleno de bases norteamericanas, había prácticamente una flota en un puerto, bueno, hay una flota en un puerto en Djibouti, digamos, se han paseado por todas esas aguas como si fuera, bueno, pues el Caribe, ¿no? Como si fuera un mar que está a sus costas, ¿no? Lógicamente eso implicaba una zona de dominio sobre puntos estratégicos como es el Golfo, como es el Estrecho de Hormuz o el Golfo de Aden o incluso la salida hacia el Mar Rojo, ¿no? Es decir, todo esto era muy estratégico y la flota norteamericana paseaba por allí con la absoluta superioridad sin que nadie pudiera decirle nada. Bien, ahora sabe que en una situación de conflicto los buques norteamericanos van a estar en riesgo, es decir, se enfrenta con una potencia en el cual sobre el determinado terreno de operaciones puede hablarle de tú a tú. Eso, claro, tiene, aparte del efecto disuasorio, es muy importante. Hay que añadir además algún otro aspecto, por ejemplo, que algunos de estos drones desarrollados por Irán están probados ya en combate real. Eso es muy atractivo para, como ha dicho antes el compañero, lo que es el comercio internacional de armas, porque son drones mucho más baratos que los de la industria norteamericana, que el complejo industrial militar yanqui, pues ya sabemos que lo que busca son beneficios superlativos, son mucho más baratos y además se han demostrado efectivos. Si las nuevas versiones además son mucho más desarrolladas,
pues claro, esto es decir, es un salto cualitativo, como dice Adrián, muy interesante. Así es, y precisamente hablando de Washington, Adrián, no olvidemos que durante este año, particularmente desde la Casa Blanca, han llegado reacciones como las del portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, a quien voy a citar, quien llegó a decir que el desarrollo y proliferación de misiles balísticos de Irán representa una seria amenaza para la seguridad regional e internacional y es un serio desafío a la no proliferación de armamentos, así lo dijo. Pero acá la pregunta es, viendo los precedentes de agresión e intervención en esta región de Asia Occidental, ¿cómo puede representar el desarrollo defensivo de Irán un peligro para la zona? Y que sea precisamente Estados Unidos el que dice eso cuando ha sido el intervencionista militarmente mayor en Asia Occidental. Bueno, esto está relacionado con algo que ha comentado Juan Antonio, ¿no? Y es que, claro, Estados Unidos está acostumbrado a tratar militarmente, a enfrentarse militarmente a países en desarrollo con capacidades tecnológicas bajísimas o ninguna, ¿no? Y evidentemente acostumbrado a dominar países en base a esa dinámica, el hecho de que un enemigo político empiece a adquirir capacidades tecnológicas, pues lo considera una amenaza para su forma habitual de relacionarse con estos países. Claro, evidentemente hay que tener en cuenta el contexto global en el que estamos, ¿no? Con un Occidente y un Estados Unidos en particular crecientemente a la defensiva frente al conjunto de los países emergentes y en desarrollo, ¿no? Pero evidentemente el contexto global es este. Ahora Estados Unidos se va a tener, bueno, lo estamos viendo de alguna forma ya en Ucrania, como en el momento en que empiezan a enfrentarse con ejércitos de un cierto nivel tecnológico, pues el potencial bélico de la OTAN y de Estados Unidos en particular, pues queda enseguida en cuestión. Y bueno, esto es lo que está demostrando claramente Irán y esto es lo que evidentemente hace que para ellos este nuevo contexto global y en particular los avances tecnológicos de Irán, pues evidentemente supongan una amenaza estratégica. Claro. Ahora, Juan Antonio, a la fecha y viendo ese desarrollo de Irán del que estamos hablando en este sentido para la defensa y la disuasión, pudiéramos decir que se reafirma mucho más el fracaso de esa política hostil de Washington en este sentido e incluso cuando la decisión desde la Casa Blanca para reanudar o llegar a una salida, un acuerdo negociado en el PIAC, en el Pacto Nuclear, ha quedado estancada precisamente por ese actor. Bueno, es que no es que se reafirme, es que ya está claramente demostrado, ¿no? La política de Estados Unidos ha fracasado y prueba de ello ya no es solo el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos, que ha sido imposible que lo hayan podido detener, ni Estados Unidos, ni en complicidad con la Unión Europea. Pero no solo eso, es que habéis citado que Irán es el quinto país en el mundo en el desarrollo de drones, ¿vale? Además de drones de todo tipo, drones de aire-aire, drones de bombardeo, drones antidrones, es decir, son muchos tipos, es un desarrollo muchas aplicaciones. Exactamente, muy amplio, pero fijémonos, por ejemplo, el lanzamiento de satélites. Es decir, Irán es uno de los 11 países en el mundo que tiene capacidad para lanzar satélites. Y es más, está desarrollando satélites de tipo NUR o PARS con sus vectores de lanzamiento. Es decir, claro, esto desde el punto de vista norteamericano, como ellos dirían, afecta a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Claro, es decir, afecta a tu seguridad nacional fundamentalmente porque Irán ya no se deja someter. Y por lo tanto, para el imperialismo, cuando no te dejas someter es un enemigo, indiscutiblemente, ¿no? Pero todo esto precisamente es beneficioso para Irán en el sentido de que ayuda a prevenir agresiones militares de las que han estado siempre, sobre todo al Estado de Israel, ¿no? Que cuando ha querido impedir el desarrollo tecnológico de alguien, por ejemplo, el desarrollo nuclear en Irak, pues bombardeó la central nuclear experimental que tenían, ¿no? Yo creo que todo esto ayuda a prevenir y en el fondo es bueno para la región.
Totalmente, la seguridad regional, algo en lo que además bien sabemos y lo han dicho las autoridades iraníes, están muy comprometidas. Adrián, ya estamos en la recta final, lo cierto es que bueno, Irán ha mostrado no solo su desarrollo en drones, sino también en misiles, lo hemos visto, la capacidad de su flotilla, navegando aguas internacionales, lanzamiento de satélites, allí lo mencionaba Juan Antonio, pero ¿cómo, si unimos todo esto, si sumamos todas estas capacidades, cómo se compara esto con Occidente en un contexto de recomposición del orden mundial? Bueno, yo creo que esto nos dice bastante sobre la situación de Occidente también. Ya hemos comentado que la mera reacción de considerar esto como una amenaza nos revela esa debilidad estructural de un Occidente que está acostumbrado a mandar, a dominar el mundo en base a enfrentarse constantemente con países más débiles. Pero nos dice mucho más si tenemos en cuenta cuál es la situación estructural, por ejemplo, tecnológica y de desarrollo de la industria armamentística de Estados Unidos, que tiene defectos estructurales de fondo que vienen de muy lejos. Grandes, fundamentalmente, que son se basan en empresas fundamentalmente privadas y con unos niveles de corrupción astronómicos en la relación entre estas grandes empresas privadas y el gobierno y el ejército de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que es casi norma que los generales de Estados Unidos se jubilen y acaben con puestos de relevancia o privilegiados en las empresas de armamento. Y esto crea una situación en la que hay constantes problemas de proyectos que no se deberían hacer y se ponen en marcha, proyectos que se ejecutan mal, proyectos que son demasiado caros, y esto ha creado una situación de retraso estructural en Estados Unidos, en Occidente en general, que se ha mantenido en buena parte en base, como hemos dicho antes, a la ausencia de enemigos. Pero esto, en definitiva, nos está dando una referencia clara de la debilidad estructural, tecnológica y detrás de ella económica y política de Occidente y de Estados Unidos en particular, muy clara. Muy clara, y hablando justamente de este rol desde Estados Unidos, Juan Antonio, en ese llamado juego de la dominación global, del contexto del orden mundial, ¿qué pasos pudiéramos ir observando de aquí en más en esa hoja de ruta de Washington para con Irán, tomando en cuenta, bueno, todas estas potencialidades en su armada, en el ejército, en la defensa y además, pues el grado de cooperación que está adquiriendo la República Islámica cada vez más en Asia Occidental y más allá de sus fronteras? Para muestra, bueno, Arabia Saudí, por ejemplo. Sí, a ver, yo entiendo, fijaros que todo este desarrollo tiene sus implicaciones también en la economía del país. Es decir, el desarrollo de la industria armamentística siempre luego se ha reflejado en el desarrollo de la industria nacional para la producción de otras muchas cosas, ¿no? Entonces, siempre tiene un desarrollo económico muy fuerte. Además, no olvidemos que la situación actual ha producido un intercambio de tecnología, por ejemplo, con Rusia en el tema de drones y demás, ¿no? Es decir, todo esto al final recalará también en la potencialidad económica de Irán. Yo creo que en estos momentos, dada ese efecto disuasorio de la tecnología militar iraní, posiblemente los pasos que utilice las potencias imperialistas y colonialistas occidentales vayan más en la dirección de intentar provocar desestabilización interna o la utilización de grupos terroristas proxies, es decir, al servicio de, que ya una agresión militar abierta, donde saben que va a haber respuesta. Yo creo que el peligro potencial en estos momentos vaya más en la dirección de guerras de quinta generación, guerras híbridas, de intentar buscar una desestabilización del país, que otra cosa. Ya saben que con Irán no va a ser sencillo, es decir, no va a ser, se van a encontrar con una situación pues similar a la que se han encontrado con Corea del Norte y países así, ¿no? Es decir, yo creo que en estos momentos ya son conscientes de que la acción militar para cambiar el régimen iraní está condenada al fracaso. Por lo tanto, lo utilizarán por otros medios y ahí es importante que Irán esté preparado. A ver, Adrián, ya como reflexión final, nos quedan 30 segundos en este mismo sentido. Quizás qué esperar para los próximos meses o años en esa hoja de ruta de Estados Unidos hacia Irán y tomando en cuenta también el venidero año electoral en Estados Unidos.
Hombre, yo creo que tiene que haber una primera reacción lógica frente a estos avances tecnológicos y armamentísticos, yo diría que de respeto y de prudencia en las relaciones con Irán. Si tenemos en cuenta el contexto global en el que estamos, también probablemente intentará Estados Unidos una relación de lo que solemos decir palo y zanahoria, es decir, de intentar presionar a los distintos países que no controla a efectos de que no se desmarquen demasiado o no se alíen entre sí sus enemigos estratégicos, pero fundamentalmente a partir de ahí va a tener dos opciones: o una posición negociadora de intentar llegar a acuerdos con esos que son sus grandes enemigos, y uno de ellos es Irán en el caso de Asia Occidental, una posición negociadora, porque va a ser imposible que a medio plazo Estados Unidos desarrolle una actuación agresiva en uno de las regiones del mundo e intente llegar a acuerdos en otra. Es decir, claro, la solución va a tener que ser global. O vamos a un estallido bélico mundial, o la única opción que tiene Estados Unidos es establecer un entorno negociador global, y dentro, en concreto, un entorno negociador en concreto en Asia Occidental, fundamentalmente con el propio Irán. Allí seguiremos el pulso de los acontecimientos. Gracias, Juan Antonio. Gracias, Adrián, por habernos acompañado en el análisis el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. A vosotros. Gracias a vosotros. Que estén muy bien. Así el panorama de la voz de nuestros analistas. Lo cierto es que este no ha sido pues el primer simulacro de tal envergadura. El primer ejercicio conjunto con drones a gran escala del ejército iraní se llevó a cabo en agosto del año 2022 durante 2 días, con la participación de más de 150 drones de fabricación nacional, evidenciando la capacidad de Irán en estas tecnologías. Cerramos el tema acá, pero mañana nos vamos con más análisis. El 36º aniversario de la creación del movimiento Las Brigadas Al-Quds, el brazo militar de la resistencia de la Yihad Islámica Palestina. Buena jornada, les esperamos mañana acá en Hispan TV.